Imagina por un momento estar en un punto de tu vida donde anhelas profundamente escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Te sientes estancado, como si algo estuviera bloqueando tu crecimiento espiritual. Amigos, en este momento quiero invitarte a descubrir una de las prácticas más poderosas y transformadoras mencionadas en las Escrituras: el ayuno espiritual. No estamos hablando de una simple tradición religiosa o un ritual vacío. Estamos hablando de una llave divina que ha desbloqueado milagros, revelaciones y transformaciones personales a lo largo de toda la Biblia y hasta nuestros días. Desde Moisés recibiendo los 10 mandamientos hasta Jesús preparándose para su ministerio terrenal, el ayuno ha marcado momentos decisivos en la historia de la fe. Y lo más asombroso es que este mismo poder está disponible para ti y para mí hoy. El ayuno crea un espacio sagrado en nuestras vidas donde las distracciones se desvanecen y nuestra sensibilidad espiritual se amplifica extraordinariamente. Es como ajustar la frecuencia de una radio para eliminar la estática y sintonizar perfectamente con la emisora que queremos escuchar. Así, el ayuno nos sintoniza con la frecuencia del cielo, permitiéndonos escuchar con claridad lo que el Espíritu está diciendo. En este estudio, exploraremos juntos no solo el qué del ayuno, sino el por qué y el cómo de esta práctica transformadora que puede revolucionar completamente tu caminar con Dios. Prepárate para un viaje que desafiará tus paradigmas, renovará tu pasión y te llevará a niveles de intimidad con Dios que quizás nunca imaginaste posibles. Adéntrate conmigo en un viaje a través de las páginas sagradas de la Biblia, donde el ayuno aparece como un hilo dorado que conecta a los grandes hombres y mujeres de fe. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos gigantes espirituales recurrieron a esta práctica? El ayuno no es una invención humana o una moda pasajera. Es un diseño divino para acercarnos al corazón de Dios. Mira a Moisés, en la cima del monte Sinaí, ayunando durante 40 días mientras recibía los 10 mandamientos, su rostro literalmente resplandeciente por la gloria de Dios. Observa a David, un hombre conforme al corazón de Dios, quien humillaba su alma con ayuno regularmente, expresando su dependencia total del Señor. Considera a Esther, quien, enfrentando la posible aniquilación de su pueblo, declaró: «No comeré ni beberé por 3 días», y vio cómo Dios transformó su situación desesperada en victoria gloriosa. Y luego está nuestro máximo ejemplo, Jesús mismo, quien inició su ministerio con un ayuno prolongado de 40 días en el desierto. Él nunca nos ordenó ayunar como una obligación legalista, pero habló de ello como algo natural en la vida de sus seguidores. Cuando ayunéis, asumiendo que sería parte de nuestra práctica espiritual. El ayuno en las Escrituras tenía propósitos poderosos: buscar dirección divina en momentos cruciales, expresar arrepentimiento profundo, prepararse para recibir revelación, romper cadenas de opresión espiritual y posicionarse para experimentar el poder sobrenatural de Dios. Cada vez que abrimos las páginas de la Biblia, encontramos que el ayuno no era un ritual vacío, sino una expresión profunda de hambre espiritual, una declaración radical de que nuestra necesidad de Dios supera nuestra necesidad de alimento físico. Queridos amigos, cuando profundizamos en las Escrituras, descubrimos que el ayuno no es una talla única. Dios, en su infinita sabiduría, nos muestra diferentes formas de practicar esta poderosa disciplina, cada una con propósitos y aplicaciones específicas. Es como tener un arsenal espiritual con diferentes armas para diferentes batallas. Imagina a Esther y su pueblo enfrentando la aniquilación. Su respuesta fue un ayuno total. No comáis ni bebáis por 3 días. Este tipo de ayuno, aunque intenso y generalmente limitado a periodos cortos, representa una entrega absoluta en tiempos de extrema urgencia. Pero quizás te sientas intimidado por esto. No te preocupes,
porque también vemos el ejemplo de Daniel, quien practicó lo que podríamos llamar un ayuno parcial. No comí manjares delicados, ni probé carne ni vino. Este tipo de ayuno, a veces llamado ayuno de Daniel, puede ser más accesible para quienes tienen responsabilidades diarias que no pueden pausar. ¿Y qué hay del ayuno que Jesús practicó? Un ayuno normal de alimentos mientras mantenía la hidratación, demostrando que nuestra dependencia de Dios supera nuestra dependencia del pan físico. Pero hay algo aún más profundo aquí. En Isaías 58, Dios redefine el verdadero ayuno, mostrando que va más allá de abstenerse de comida. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? ¿Desatar las ligaduras de impiedad? ¿Soltar las cargas de opresión? ¿Dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo? Este ayuno espiritual nos desafía a abandonar injusticias y atender a los necesitados. Y no olvidemos el poder multiplicador del ayuno corporativo cuando comunidades enteras se unen en esta práctica, como vemos en Joel. Proclamad ayuno, convocad asamblea. La belleza de estos diferentes tipos de ayuno es que nos permiten practicar esta disciplina según nuestra situación personal, condición física y la dirección específica que recibamos del Espíritu Santo. Amados, iniciar un ayuno sin preparación adecuada es como lanzarse a aguas profundas sin saber nadar. Y déjenme decirles que la preparación es tan vital como el ayuno mismo. Imaginen a un agricultor saltándose la preparación del terreno y simplemente arrojando semillas sobre tierra dura. Los resultados serían desalentadores. Lo mismo ocurre con el ayuno. La preparación comienza en lo profundo de tu corazón, examinando tus motivos con honestidad brutal. ¿Estás ayunando para manipular a Dios como si fuera una máquina expendedora celestial? ¿O estás genuinamente buscando una intimidad más profunda con Él? Jesús nos advirtió sobre aquellos que ayunaban, para ser vistos por los hombres, recordándonos que Dios mira nuestros corazones, no nuestras apariencias. El ayuno más poderoso siempre tiene un propósito claro. Daniel ayunó específicamente por revelación, Nehemías por la restauración de Jerusalén, Pablo por dirección ministerial. Pregúntate, ¿qué estoy buscando específicamente en este tiempo de ayuno? Luego está la preparación física, que muchos subestiman. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y aunque el ayuno lo desafía, no debería dañarlo innecesariamente. Si tienes condiciones médicas, consulta con profesionales antes de emprender ayunos prolongados. Considera reducir gradualmente alimentos procesados, cafeína y azúcares antes de comenzar, para que la transición sea menos traumática. La preparación práctica es igualmente crucial. Determina de antemano la duración de tu ayuno. Establece un horario intencional de oración para el tiempo que normalmente dedicarías a preparar y consumir alimentos, y decide sabiamente con quién compartirás tu decisión de ayunar. Recuerda las palabras de Jesús sobre hacerlo en secreto, evitando la tentación de buscar admiración o reconocimiento. La preparación adecuada no solo hace tu ayuno más efectivo espiritualmente, sino también más sostenible físicamente, permitiéndote mantener el enfoque en lo que realmente importa. Buscar el rostro de Dios con todo tu corazón. Amigos míos, sería deshonesto pretender que el camino del ayuno está libre de obstáculos. La realidad es que, como toda disciplina espiritual transformadora, el ayuno nos lleva a una zona de confrontación, con nosotros mismos, con nuestros hábitos e incluso con fuerzas espirituales que se resisten a nuestro crecimiento. Cuando decides ayunar, tu cuerpo físico será el primero en protestar. Jesús mismo tuvo hambre. Durante su ayuno en el desierto, el Hijo de Dios experimentó este desafío físico. Sentirás debilidad, posiblemente dolores de cabeza, irritabilidad y cambios de humor mientras tu cuerpo se ajusta a la ausencia de alimento. Es como si cada célula gritara: «¡Aliméntame!».
Pero estos desafíos físicos revelan una verdad profunda. ¿Cuánto hemos llegado a depender del confort y la satisfacción inmediata? Más allá de lo físico, enfrentarás batallas espirituales intensificadas. No es coincidencia que Satanás eligió el final del ayuno de Jesús para tentarlo. El enemigo reconoce el poder transformador del ayuno y hará todo lo posible por desalentarte y desviarte. Te susurrará que es innecesario, extremo o incluso peligroso. Te recordará constantemente lo que estás sacrificando. Pero quizás la batalla más sutil sea contra el orgullo espiritual, esa voz interior que comienza a sentirse espiritualmente superior por practicar esta disciplina. Jesús advirtió específicamente contra esto, instruyéndonos a lavarnos la cara y mantener una apariencia normal durante el ayuno, evitando la tentación de buscar reconocimiento por nuestro sacrificio. Y luego está la impaciencia por resultados inmediatos. Podemos desanimarnos si no experimentamos avances instantáneos, olvidando que Daniel ayunó durante 3 semanas antes de recibir su revelación. Pero aquí está la buena noticia. Cada desafío que enfrentamos durante el ayuno se convierte en una oportunidad para profundizar nuestra dependencia de Dios. Cada momento de debilidad física nos recuerda que, cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo. Cada batalla espiritual nos enseña a mantenernos firmes en la verdad, y cada prueba de paciencia cultiva el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Imagínate estar caminando por un huerto después de una larga temporada de sequía y de repente ves los árboles cargados de frutos jugosos y abundantes. Así son los frutos espirituales del ayuno, sorprendentemente abundantes y dulces después de una temporada de aparente sequía y sacrificio. El primer fruto que notarás es una sensibilidad espiritual aumentada, como si Dios te hubiera dado un nuevo par de oídos espirituales. De repente, esa voz suave y apacible que Elías escuchó después de su jornada de ayuno se vuelve más clara en tu propia vida. Las distracciones que normalmente ahogan la voz de Dios disminuyen y comienzas a discernir su dirección con una claridad cristalina. Es como quitar el polvo de un receptor de radio para sintonizar perfectamente la frecuencia celestial. Luego viene ese precioso fruto del quebrantamiento y la humildad. El ayuno nos despoja de nuestra autosuficiencia, recordándonos nuestra fragilidad y dependencia total de Dios. David lo experimentó cuando dijo: «Afligí con ayuno mi alma». Este quebrantamiento no es depresión o autodesprecio, sino el reconocimiento honesto de nuestra necesidad absoluta de Dios, y es precisamente esta humildad la que atrae la gracia abundante de Dios, porque Él da gracia a los humildes. Observa también cómo el ayuno trae claridad divina a situaciones confusas. La iglesia de Antioquía recibió dirección específica durante su ayuno: «Apartadme a Bernabé y a Saulo», marcando un momento decisivo en la expansión misionera. En tu propia vida, notarás cómo la neblina de la confusión se disipa, revelando el camino a seguir con sorprendente claridad. Uno de los frutos más poderosos es la liberación de ataduras persistentes. Jesús enseñó que ciertos tipos de opresión espiritual solo se rompen mediante oración y ayuno. Quizás has luchado durante años con patrones de pensamiento, adicciones o temores que parecían imposibles de superar. El ayuno desencadena un poder especial para romper estas cadenas. Y no podemos olvidar el fruto supremo, una intimidad transformadora con Dios. Como Moisés, cuyo rostro resplandecía después de estar en la presencia de Dios durante su ayuno, tú también serás transformado por estos encuentros íntimos. Ya no te conformarás con un cristianismo superficial después de haber experimentado estas profundidades. En nuestro mundo acelerado, donde las notificaciones no paran de sonar y las oportunidades de consumo nos rodean por todas partes, el ayuno parece casi contracultural, un acto de resistencia espiritual.
y precisamente por eso es tan poderoso y necesario hoy. Vivimos inmersos en una cultura de gratificación instantánea donde cada deseo puede ser satisfecho con un simple clic. Comida a domicilio en minutos, entretenimiento ilimitado en streaming, compras entregadas el mismo día. Esta abundancia de opciones ha atrofiado nuestra capacidad de esperar, de anhelar, de perseverar. El ayuno es un poderoso antídoto contra esta mentalidad de consumo inmediato, enseñándonos la belleza de la espera y el valor del anhelo espiritual. Pero seamos prácticos. Las presiones de la vida moderna presentan desafíos únicos para esta disciplina antigua. Muchos tienen trabajos exigentes, agendas sobrecargadas, compromisos familiares y sociales que parecen incompatibles con periodos prolongados de abstinencia alimenticia. Aquí es donde necesitamos sabiduría y creatividad. Quizás un ayuno tecnológico sea el primer paso para ti. Desconectar de redes sociales, televisión o entretenimiento digital para crear espacios de silencio donde puedas escuchar a Dios. O tal vez un ayuno intermitente, incorporando periodos regulares más cortos, como un día a la semana, podría hacer esta disciplina más sostenible en medio de tus responsabilidades. Las familias modernas pueden adaptar esta práctica simplificando las comidas en ciertos días, destinando el tiempo y dinero ahorrados a oración y servicio. Independientemente de la forma que adopte, lo esencial es mantener el propósito central: buscar la presencia de Dios con mayor intensidad. Como dijo David, «Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré». En nuestra era de redes sociales, donde compartimos cada aspecto de nuestras vidas, recordemos también la advertencia de Jesús contra la práctica visible y orgullosa del ayuno. Mantén la discreción sobre tus disciplinas espirituales, permitiendo que sus frutos hablen por sí mismos. El ayuno, aunque antiguo, sigue siendo una herramienta extraordinariamente relevante para el creyente moderno que anhela profundidad espiritual en un mundo de superficialidad y distracciones constantes. Permítanme transportarlos a un momento histórico asombroso. La antigua ciudad de Nínive, perversa y violenta, estaba al borde de la destrucción. Jonás, después de su aventura en el vientre del pez, finalmente entregó el mensaje de juicio inminente. ¿Y qué sucedió? Una ciudad entera, desde el rey hasta el más humilde ciudadano, se vistió de cilicio y proclamó un ayuno colectivo. El resultado fue extraordinario. Dios revocó el juicio y una civilización entera fue transformada. Este no es un caso aislado. A lo largo de la historia bíblica, vemos el poder multiplicador del ayuno corporativo. Nehemías lideró a todo Israel en un ayuno colectivo que culminó en renovación nacional y restauración del pacto. La iglesia primitiva en Antioquía ayunó junta antes de comisionar a Pablo y Bernabé, desencadenando el movimiento misionero que cambiaría el curso de la historia humana. Y este patrón continúa más allá de las páginas bíblicas. Los grandes avivamientos a lo largo de la historia frecuentemente han sido precedidos por ayunos comunitarios. Desde el Gran Despertar hasta los movimientos de renovación en nuestros días, el ayuno colectivo ha preparado consistentemente el terreno espiritual para manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. Hay algo poderoso que sucede cuando los creyentes ayunan juntos. Es como si nuestras oraciones individuales se entrelazaran, creando un clamor unificado que sacude los cielos. Cuando organizamos ayunos comunitarios efectivos, necesitamos establecer un propósito unificado, como nos recuerda Amós. ¿Andarán dos juntos sin estar de acuerdo? Debemos preparar adecuadamente a todos los participantes con enseñanza bíblica sólida, ofrecer diferentes niveles de participación para incluir a personas con diversas circunstancias de salud, programar momentos específicos para reunirnos en oración durante el período de ayuno y crear espacios para compartir testimonios de lo que Dios está haciendo. El verdadero avivamiento que surge del ayuno colectivo
no se manifiesta simplemente en emociones religiosas temporales, sino en convicción profunda de pecado, hambre insaciable por la palabra, reconciliación práctica de relaciones quebrantadas y evangelismo espontáneo que surge de corazones desbordantes. Como promete 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, yo oiré desde los cielos. Amados, permítanme compartirles una verdad transformadora. El ayuno no fue diseñado por Dios como un interruptor de emergencia espiritual que activamos solo cuando enfrentamos crisis. Es una invitación permanente a un estilo de vida de intimidad continua con nuestro Creador. Reflexiona en las palabras de Jesús. Él no dijo, si alguna vez deciden ayunar, sino, cuando ayunéis, sugiriendo que esta disciplina debería ser parte regular de nuestro caminar con Él. Como Ana, aquella maravillosa profetisa que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones durante décadas, el ayuno puede convertirse en un ritmo sagrado que marca el compás de nuestra vida espiritual. Imagina tu corazón como un receptor espiritual que necesita ser constantemente sintonizado para captar claramente la frecuencia divina. El ayuno regular mantiene este receptor finamente calibrado, permitiéndote permanecer receptivo a la voz de Dios incluso en tiempos de abundancia y éxito, cuando es tan fácil olvidar nuestra dependencia total de Él. David entendió esto cuando escribió: «Afligí con ayuno mi alma», reconociendo que esta práctica mantiene su corazón tierno y responsivo a Dios. Así como una sola comida no puede sostenernos físicamente para siempre, un solo periodo de ayuno, aunque valioso, no completa nuestra transformación espiritual. Es la práctica constante la que gradualmente nos moldea a la imagen de Cristo. Para aquellos que abrazan el ayuno como parte regular de su vida, Dios promete: «Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto». Te animo a considerar cómo puedes incorporar el ayuno como un ritmo regular en tu caminar con Cristo. Quizás puedas apartar un día al mes, o simplemente una comida a la semana. Comienza donde estás y crece desde allí. Intégralo con otras disciplinas espirituales como estudio bíblico, oración y servicio para máxima transformación. Mantente flexible y sensible a los momentos especiales cuando el Espíritu te guíe a períodos extraordinarios de ayuno. Y sobre todo, preserva la alegría, recordando que el ayuno, aunque solemniza el espíritu, debe realizarse con gozo, no como una carga legalista. El ayuno nos recuerda continuamente esta verdad fundamental. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al practicarlo regularmente, declaramos que nuestra hambre por Dios supera todos los demás apetitos. Que el Señor te bendiga mientras exploras esta poderosa disciplina transformadora.